Toda una historia de lucha, una historia en nuestro país de la clase obrera por defender los derechos de los trabajadores. Esta semblanza que ya tienen ustedes en sus manos será un documento para su análisis, para su estudio, para hacer nuestra escuela de cuadros sindicales, porque uno de los temas importantes de la clase obrera es la necesidad de la educación y de la formación política, para poder alcanzar, comprender la situación en la que estamos viviendo los obreros, primero las formas en las que vivieron hace un siglo los trabajadores y lo que estamos viviendo actualmente la clase obrera a partir de esta política económica impuesta desde los grandes organismos financieros internacionales. Hace un siglo los trabajadores luchaban por tener la jornada de 8 horas, tener derecho a la salud, a que les reconocieran sus organizaciones sindicales, sus representaciones de los propios sindicatos. Hace un siglo luchaban nuestros compañeros antecesores, primero contra una dictadura de Porfirio Díaz, que ante la llegada de empresas del ramo de industria, era muy claro que utilizaban al ejército para reprimir cualquier movimiento organizativo de los trabajadores. En esta semblanza ustedes van a poder leer que había reuniones clandestinas. Cualquier intento de reunirse eran perseguidos por la dictadura de Porfirio Díaz. Los representantes de las empresas despedían de inmediato a los trabajadores y por eso la insistencia en aquella época de nuestros antecesores de buscar formas de organización. Es toda una historia en nuestra organización y que tenemos que presentarla muy clara a la clase obrera mexicana, porque el sindicato siempre fue solidario con todas las luchas sociales y sindicales en este país. A partir de ese ejemplo de lucha en nuestro país y de lo que hicieron nuestros compañeros electricistas de aquella época, junto con los tranviarios, junto con los telefonistas que estaban en la empresa Ericsson, se alcanza el reconocimiento de nuestra organización. Van a ustedes a poder leer lo que en ese momento se estableció como organización sindical, porque antes de constituir nuestro sindicato se buscaba el tema de la cooperativa, el tema del mutualismo, por la forma ideológica de nuestro fundador Ernesto Velasco, anarcosindicalista. Y que hoy en día esas formas de organización de los trabajadores y de lucha pues están a la vista de todos, compañeros. En la historia del movimiento obrero ha habido muchas formas de organización para poder tener condiciones de trabajo dignas y patrimonio para nuestras familias. Y lo más importante, arrancarle a ese capital los recursos necesarios para la educación de nosotros y de nuestros propios familiares. Por eso, a 100 años de esta gesta histórica, de que arranca la huelga a las 2:20 de la mañana de un 31 de julio de 1916, y que a un siglo estamos aquí, compañeros, haciendo este homenaje y conmemorando esa gesta histórica, debemos de trascender y explicarle a nuestros familiares, a los que vienen atrás de nosotros y al movimiento obrero nacional, que estamos ante una lucha de clases. Hace un siglo era la dictadura, eran las multinacionales, eran las fuerzas armadas en contra de los trabajadores, pero también había movimientos de trabajadores que le servían al oficialismo. La Casa del Obrero Mundial, en ese momento que el sindicato se sale, porque a partir de que se constituye le ofrecen una oficina para estar ahí, pero la decisión que tomaron en la Casa del Obrero Mundial fue combatir a las fuerzas de Villa y de Zapata. El sindicato dijo que no, y se salieron.
de la Casa Obrero Mundial alquilaron el cine Salón Star para seguir sesionando. Al final de la vida y obra de Ernesto Velasco, que fue uno de los fundadores y ejemplo para todos nosotros, jamás lo reinstalaron en el sector eléctrico. A lo interno, cuando estuvo en la cárcel, fue criticado por los propios trabajadores. Abrieron una y mil formas de denostar la lucha legítima de Ernesto Velasco y de su comité de huelga, a sabiendo que la huelga es la última decisión de los trabajadores, que los riesgos que se corren son difíciles, porque está de por medio tu vida o tu organización, porque no enfrenta solamente a una empresa, como lo vimos en la huelga del 16, no era solamente a la empresa. Quien intervino para levantar la huelga fue el gobierno de Carranza, con todas sus fuerzas armadas. Y hoy lo hemos visto nosotros, compañeros. Recordarán cuando el emplazamiento a huelga de la revisión contractual 2008-2010. Estuvimos a unos minutos de estallar la huelga y ya teníamos tomadas todas las instalaciones de luz y fuerza del centro por el Ejército, por la Marina, por la Policía Federal, la Policía de los Estados, y una campaña criminal de linchamiento en contra de los trabajadores, a pesar que el derecho de huelga está establecido en la Constitución, está establecido en el artículo 123 y en la Ley Federal del Trabajo. Por eso, a 100 años de la huelga histórica de 1916, conmemorarla nos va a permitir reflexionar y decir cuál será el rumbo de los próximos meses y años de nuestra organización. Estamos librando los electricistas de esta época situaciones similares a las de 1916. Defender el derecho al trabajo, defender nuestra organización sindical, hoy para los neoliberales es un delito. Y todo el aparato del Estado, que lo hemos vivido a lo largo de casi 7 años de lucha-resistencia, no ha habido solo una junta federal o un tribunal o unos ministros de la corte que sirvan a los intereses del pueblo y de la clase trabajadora. Hoy la misma dictadura de 1916 se impone en nuestro país en esta época con formas distintas. Hoy hay una alianza entre los gobiernos, las empresas multinacionales y la clase política gobernante. En aquella época sí había verdaderos partidos políticos, como el Partido Liberal Mexicano de los Flores Magón, donde Ernesto Velasco y aquella clase electricista participaban y luchaban y planteaban formas de lucha y de organización. En ese partido también se planteaba la organización de una confederación de trabajadores como un brazo de ese partido político. Hoy en día la partidocracia en nuestro país prácticamente forma parte del mismo sistema económico. Por eso la lucha de los trabajadores debe de continuar con estas formas de discusión, de análisis, de formación política. En 1942 fallece Ernesto Velasco y al final, cuando le preguntan, y que ustedes lo han escuchado, dijeron que en qué trabajaba, dijo: soy electricista. Como todos los que estamos aquí, compañeros, somos electricistas bien nacidos, que entre el escenario que vivimos hace casi 7 años, pudimos haber aceptado las migajas del gobierno, compañeros. Lo que en una y más reuniones en gobernación nos ofrecían, su bono al 100%, les damos unas empresas pymes, les damos unas franquicias, les damos lo que quieran, pero váyanse del país y no regresen en unos 2 años. Y si no, era la cárcel, y a muchos compañeros encarcelaron, a otros golpearon, nos han perseguido todos estos años con órdenes de aprehensión, pero aquí estamos y aquí estaremos, seguiremos siendo electricistas del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros.
Hemos aguantado porque tenemos bases sólidas, compañeros, porque tenemos toda una trayectoria histórica de lucha y formas de organización, y además hemos sido muy solidarios con muchos movimientos y hemos recibido también la solidaridad. Hoy, a partir de que hemos alcanzado una serie de acuerdos que nos permita tener una perspectiva de lucha y de futuro para los trabajadores y nuestras familias, muchos de los que jamás estuvieron solidarios en la lucha de resistencia, hoy dicen que lo que alcanzamos les toca a todos. Yo les pregunto, compañeros, ¿quién ha luchado? ¿Luchamos los 44,000 o luchamos los 16,599 trabajadores guerreros de la luz? ¿Cuántos jubilados nos han respaldado, compañeros? Y que gracias al respaldo de nuestros jubilados, este sindicato sigue vivo, este sindicato se refunda, regresamos al sector eléctrico con nuestra generadora Fénix, y Fénix es salir de las cenizas para poder vivir otros 500 años, y esa es la perspectiva de todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Otros 500 años en el sector eléctrico, con nuestra organización, con nuestra perspectiva de lucha y de vida, porque esto es una lucha de clases, camaradas, que no se termina el día que cobremos nuestras indemnizaciones, el día que recuperemos nuestras fábricas y nuestros talleres, sino continuaremos en nuestra lucha por liberar a nuestro país de esta política económica neoliberal que prácticamente está haciendo pedazos a toda nuestra nación. Hoy los resultados del neoliberalismo a 32 años son difíciles. 55 millones de pobres, despojo de tierras, privatizaciones de empresas públicas, metralla y plomo para los que levantamos la voz en un escenario complejo donde no nada más estamos en el ojo de los neoliberales, los trabajadores, obreros, electricistas, independientes, sino también los jóvenes que están luchando, los campesinos que levantan la voz. Sin embargo, creemos que, como hace un siglo, está creciendo el descontento de la población contra estos neoliberales que están en el poder. Por eso los llamo a todos ustedes, compañeros, a cerrar la unidad firme y férrea, a poder reivindicar nuestro movimiento en todos lados, a defender a nuestra organización sindical, a continuar la vida y obra de Ernesto Velasco y todos nuestros antecesores que crearon esta organización en condiciones muy difíciles, pero lo hicieron no pensando en ellos, en una perspectiva de futuro para las siguientes generaciones. Lo que hoy estamos haciendo de encabezar esta lucha es solamente reivindicar la vida y obra de Ernesto Velasco y de todos los trabajadores que han pasado a lo largo de más de 100 años. Y hoy nos corresponde a nosotros asumir esta enorme responsabilidad para que en el futuro los siguientes electricistas puedan seguir conmemorando luchas históricas y triunfos del movimiento obrero nacional. Que viva la unidad de todos los trabajadores de este país, camaradas. ¡Viva! Que viva la lucha de resistencia. ¡Viva! Que viva la huelga de 1916. ¡Viva! Que viva Ernesto Velasco y todos nuestros padres fundadores. ¡Viva! Que vivan los 16,599 guerreros de la luz. ¡Viva! ¡Viva nuestros compañeros jubilados! ¡Viva! ¡Viva la resistencia! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! Muchas gracias, camaradas.